¿Qué tal, videovidentes? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de un componente electrónico. Ya saben que yo no soy técnico electrónico, solamente soy hobbyista. Pero es algo muy sencillo y a veces mal utilizado o mal comprendido. Vamos a hablar del famoso, digo famoso porque es muy común escuchar el pote. El pote. Bueno, el pote no es otra cosa que el potenciómetro. ¿Qué es un potenciómetro? Es una resistencia variable. Yo voy a hacer un esquema, saben que soy malo dibujando, pero bueno. Básicamente está constituido por un contacto, una cinta resistiva, ¿sí? Y un contacto deslizante, que es el que está unido a la perilla que nosotros podemos mover. Ahora lo vamos a ver en un potenciómetro real, ¿sí? Que está unido a un contacto que, vuelvo a decir, es deslizante sobre esa pista resistiva. Además consta de tres patas. Una pata en cada extremo, ¿sí?, de la cinta resistiva, y la tercera pata al contacto deslizante. Generalmente se las denomina A, B y C. Es decir, que B es la patita central, que es la que pertenece al contacto deslizante, y A y C son los extremos de esa cinta resistiva. Es decir, que entre A y C vamos a tener la resistencia total que tenga ese potenciómetro, que viene declarado. No lo dije, pero cada potenciómetro hay distintos valores de resistencia, ¿sí? Y por supuesto, si utilizamos la pata entre la A y la B, tenemos, en este caso vamos a tener el 50% porque está justo en la mitad, ¿no? Bueno, esto entonces básicamente, muy básicamente, es un potenciómetro. Normalmente en los esquemas lo grafican de esta manera, ¿sí? A un potenciómetro, donde esta sería la patita A, la B y la C, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver un potenciómetro, nada del otro mundo. Aquí tenemos uno pequeñito, está armado, vemos sus tres patitas, ¿sí? Sus tres patitas. Vamos a prender el flash a ver si eso mejora un poco la imagen. Sí, ahí está. Bueno, patita central, contacto deslizante, que es el que podemos variar nosotros con esta perilla. El A y el B, que son los extremos de esta cinta resistiva que yo había dibujado, ¿sí? Bueno, esto es un potenciómetro, digamos, armado. Ahora, yo aquí desarmé uno para que podamos ver ese anillito dorado que vemos en el interior. Es la cinta resistiva, ¿sí?, que está unida a las patitas A y C, es decir, la de los extremos. Y la otra parte, que la tengo aquí, es el contacto deslizante, que está unido a la perilla para que nosotros podamos variar, ¿sí? O sea, cuando nosotros movemos las perillas, a ver si lo logro, vemos que ese contacto deslizante, ven que se sale de foco, pero bueno, ven que se mueve. Bueno, este contacto va variando sobre la cinta resistiva y vamos obteniendo distintos valores de la resistencia. Ahora, existe, digamos, dos maneras de utilizar un potenciómetro básicamente, ¿sí? Una es como resistencia variable, ¿sí? Para utilizarlo como resistencia variable tenemos que utilizar la patita central y una patita lateral. Pero hay que puentear cualquiera de las dos, una lateral con la central. De esta manera, por ejemplo, ¿sí? Ahí entonces cuando vamos variando la patita central, la B, sobre la cinta resistiva, vamos a ir obteniendo los distintos valores intermedios posibles hasta llegar a la totalidad, ¿sí? O cero en este extremo, ¿sí? O sea, al máximo sería el valor de la resistencia total, o en el otro extremo cerca de cero, ¿sí? Esa es utilizándolo como resistencia variable. Pero también se podría utilizar, digamos, como divisor de voltaje. En ese caso conectaríamos en los extremos, ¿sí?, de la resistencia, o sea, utilizaríamos la patita A y C con, por ejemplo, una fuente de 12 volt. Esperen que se salió no van a estar viendo lo que yo estoy escribiendo, ¿sí? Ahí está. Estamos usando la patita, ¿sí?, como divisor de voltaje A y C. Por ejemplo,
yo la conecto a una batería de 12 volt y entonces tendría entre esta pata y esta pata, la A y la B, 6 volt, porque está justo en posición central, justo a la mitad. Y en esta pata y esta pata los otros 6 volt. Y podría ir variando y entonces, por ejemplo, podría tener, ir aumentando el voltaje siempre la suma total va a dar 12. Pero, por ejemplo, lo traigo más para este lado, entonces va a aumentar el voltaje de un lado y va a disminuir del otro. Pero la suma de ambos siempre va a ser 12 volt. Ahora, esto parece una genialidad. Entonces, conectamos un potenciómetro a una fuente de voltaje y ya tenemos un regulador de voltaje. No. Lamentablemente, la corriente que se puede manejar de esta manera es muy baja. Podríamos hacerlo con una pila y un LED, por ejemplo. Sí, eso va a funcionar. Pero si nos ocurre conectar una batería de 12 volt y poner una carga, una lámpara automotriz, por ejemplo, se prende fuego el potenciómetro. No tolera corrientes tan altas. Es decir que para hacerlo como para variar voltaje, como variador de voltaje, hay que utilizar transistores, circuitos. O sea, no es tan sencillo como conectar un potenciómetro. Eso resultaría con muy bajitas cargas. Ya le digo, con un LED funcionaría. Así que bueno, espero entonces haber sido claro. Dos maneras de utilizarlo: potenciómetro como resistencia variable o como divisor de voltaje. Pero en este último caso, para manejar, digamos, pequeños amperajes, ¿sí? Si no, se prende fuego, literalmente. Si quieren hacer la prueba, yo la he hecho sabiendo que iba... Y bueno, arde. Se pone al rojo y se prende fuego. Con la consiguiente riesgo, si no tenemos el cuidado necesario, de provocar un incendio. Así que nunca se les ocurra manejar grandes voltajes y corrientes directamente conectando un potenciómetro. Sí se pueden utilizar como resistencia variable en circuitos, por ejemplo, reemplazando una resistencia de un valor determinado y, bueno, al ir variando el contacto deslizante, ¿sí? Podemos ir variando justamente el valor de la resistencia en vez de tener que soldar y desoldar. Para ciertas cosas es muy práctico. Así que bueno, espero más o menos haber sido claro. Vuelvo a repetir, esto es muy básico. Descarto que muchos de los que están del otro lado, sobre todo los que les gusta la electrónica o los que estuvieron en estudio, esto lo saben con los ojos cerrados, pero me he encontrado con muchas personas que obviamente no tienen estudios de electrónica, me refiero, y bueno, lo utilizan mal o no entienden bien qué es un potenciómetro, ¿sí? O el famoso llamado en la jerga el pote. El pote no es otra cosa que un potenciómetro, que es una resistencia variable, lo vuelvo a decir. Y como a modo de resumen, esa resistencia variable tiene tres patitas. Las externas, que son la A y la C, son los extremos, ¿sí? de esa cinta resistiva, con lo cual entre esas patitas tenemos la resistencia total que declare el potenciómetro. Mientras sí, con la pata central y una de las patas laterales, ahí utilizando esas patitas y puenteando una de ellas, podemos tener la resistencia variable. Y si usamos las patas A y C, ¿sí? Es decir, las externas, a una fuente de voltaje, podemos hacerla como divisor de voltaje. Pero recuerden que eso maneja muy bajos valores de corriente. Así que bueno, eso fue un resumen. Espero haber sido claro, traté de serlo, no siempre lo logro. Así que bueno, cualquier duda, cualquier comentario me lo dejan en la caja de comentarios. Saben que trato de responderlo a la brevedad. Si no lo hago es porque no he recibido el alerta de YouTube, que me suele suceder que no me avise. Así que bueno, esto fue todo. Espero haberlos entretenido y por ahí en una de esas llevado información que no tenían. Saludos y hasta el próximo.